fíjense que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la educación sexual es más que información, también se debe tener como base del amor y del autoconocimiento, pero como padres, ¿sabemos cómo transmitir esta información? Cheque esta nota. La sexualidad no solo tiene que ver con el acto de reproducción, sino conlleva mucho más que eso. El deseo, la curiosidad, los sentimientos, las fantasías y emociones que los adolescentes experimentan al interactuar con otra persona. Es por eso que deben estar bien informados para experimentar una sexualidad con responsabilidad. Pero hoy en día sabemos que los niños adquieren una conciencia erótica a partir de los 7 años. Entonces, a partir de los 7 años tú puedes hablar muchas cosas. Tu hijo te dice, o tu hija te dice, ¿qué es violar? Bueno, entonces tú contéstale, ¿tú qué crees que sea violar? ¿Dónde escuchaste esta palabra violar? ¿Qué te imaginas? ¿Por qué tienes esta intención de saber el significado de esta palabra? ¿Por qué te llama la atención? ¿Dónde la leíste? Y de esta manera vas como escaneando el grado de conocimiento que tenga. Es importante que los padres platiquen con sus hijos y no dejen la educación sexual solo en manos de los profesores, pues tras la desinformación acuden a otras fuentes. Hoy en día estos adolescentes están aprendiendo sexualidad en una computadora, en un teléfono inteligente, con un amigo que ya tiene experiencia, de una forma como muy descontrolada y muy poco científica. Debido a tal desinformación, el índice de embarazos en adolescentes va en aumento. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, 1 de cada 2 adolescentes que ha iniciado su vida sexual se embaraza. Al año, nacen más de 400,000 bebés de madres adolescentes. Esto trae repercusiones en el cuerpo de las mujeres, algunas fatales. Se nos desnutren, se descalcifican, se deshidratan. Hay una alta tasa de mortalidad materna y mortalidad infantil. Expertos recomiendan que al platicar con el adolescente debe ser en un ambiente relajado, en donde usted, previamente informado, esclarezca las dudas de su hijo. Recuerde que los adolescentes tienen derecho a vivir su sexualidad de una manera sana e informada. Si usted no se siente preparado para hablar plenamente con sus hijos, puede acudir a algún especialista en la materia. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias.